La peli comienza mostrándonos a Jean-Paul disfrutando de sus vacaciones en una villa de la Riviera Francesa, cerca de Saint-Tropez, en compañía de su pareja Marianne, una belleza europea de los años 60. La escena subió de tono rápidamente y comenzaron a besuquearse como locos. A ella le gustaba que le rasquen la espalda. El protagonista tenía la técnica y la táctica para hacerlo bien. Ese momento sonó el teléfono y quiso ir a contestar, pero Jean-Paul no lo permitió, pues creía que estaba esperando la llamada de otro hombre. Marianne no dijo nada y fue a averiguar más. Al escuchar quién era, habló en inglés, indicándole su dirección para que pueda visitarla, pero aún no mencionó su nombre, así que Jean-Paul se lo preguntó amablemente, a lo que ella respondió que era nadie. Luego le pidió a modo de juego que adivine. En fin, se trataba de Harry, su exnovio con su hija adolescente Penélope, y los invitó a que los acompañen. Jean-Paul no se sorprendió, pues este sujeto se la pasaba detrás de Marianne para intentar algo, y parece que en este bodrio algo de eso va a lograr. Al rato llegó en su potente cacharro y fue recibido por la rubia con un gran abrazo. Luego saludó a la jovencita, que era bastante alta, callada y no tan joven como Jean-Paul se lo imaginó. Así les dio la bienvenida a la villa para que se pongan cómodos y disfruten de ese agradable verano. En eso Marianne preparó las bebidas. El lugar les pertenecía a unos amigos millonarios que salieron de viaje a la India, por lo que propuso se queden por algunos días. Penélope dijo que no tenía problema. En eso comentó que aún estaba estudiando y le gustaba dañarse los pulmones. Jean-Paul, lleno de intriga, preguntó qué edad tenía, y para su sorpresa 18 añitos recién cumplidos. Esa respuesta lo dejó pensando, o más bien parece que sintió una fuerte atracción por la jovencita, lo que hizo molestar un poco a Marianne. Su esposo entonces tuvo que demostrarle que sus ojos brillaban solo por ella. De esa forma le devolvió la sonrisa a su rostro. Luego tomó una rama de aquel árbol y empezó a azotarla por todo su cuerpo para sacarle las malas energías. Eso la prendió demasiado. Le dijo que la amaba y posteriormente se pegaron una revolcada de los dioses. ¡Ay, qué rico! Al terminar quiso saber en qué estaba pensando. Él respondió que encontraba extraño que le guste hablar mucho de las personas, pero de Harry no decía nada, así que le pidió que le diga la verdad. Marianne afirmó que no estaba ocultando secretos. Sin embargo, eso no dejó tranquilo a Jean-Paul y siguió imaginándose mil cosas para intentar descifrar el pensamiento de su pareja. Ese momento observó a Penélope caminando por ahí. Harry comentó que ella fue un error de su juventud, pero del que no se arrepentía, pues era la luz de su vida, y la madre era una inglesa con la que no tenía contacto, pues lo que sucedió entre los dos fue un encuentro de una sola vez. Mientras hablaba, Jean-Paul no paró de analizarlo, ya que se puso a admirar lo magnífica que era Marianne. Luego se ofreció en ir a dejarle el desayuno. Para que se despierte abrió la ventana, y quién sabe, puede haber otra cosa. Por otro lado, el protagonista se distrajo al ver a Penélope, que se quedó en traje de baño. Harry se puso a pensar en algo para llamar la atención de su amiga, que estaba más buena que sopa de abuelita. Su hija se dio cuenta de eso y prefirió jugar al ajedrez cyberpunk. Jean-Paul entró en la sala a ver lo que estaban haciendo. Se sentó junto a Marianne, ya cansado de tomar sol. Harry, al notar que se querían mucho, se desanimó un poco. Aún así le prestó su deportivo a su amigo para que salga a dar unas vueltas. Ese día Marianne mencionó que planeaba dormir todo el día. Como sea, el cacharro tenía motor V8, 4 cilindros, 4 árboles de levas, 4 carburadores, válvulas de Edelbrock, elevadores Meyerhoff. En resumen, era una máquina infernal más arreglada que doméstica en domingo. Más tarde, Harry y Marianne se pusieron a jugar cartas. Jean-Paul no aceptó una bebida y continuó analizando el juego. Por la mañana los amigos hicieron competencia para averiguar quién nadaba más rápido. Para la jueza, Harry fue el ganador, y eso que ya no estaba en su prime, pero aún conservaba el poder en sus caderas. Eso sonó indirecta para Marianne, a quien invitó a dar un paseo por Saint-Tropez con unos amigos. Ella se lo agradeció, pero estaba bien relajada y no quería moverse a ningún lado, mucho menos con los excelentes masajes que le daba su querido. Este preguntó por qué no fue. Marianne respondió que simplemente no tenía ganas. Además, creía que Harry regresaría por la noche con otra persona. Jean-Paul esperó a que Penélope se vaya para comenzar a jugar a las cogidas, y no le importaba si la chica los veía desde una ventana, pues ya era bastante grande, pero ella andaba en su mundo imaginario. A Marianne preguntó qué bolita de pan le gustaba más, claramente la que tenía mejor forma redondeada. Después quiso saber cuánto tiempo se conocía con Jean-Paul, tan solo 2 años y medio, pero a Harry lo conocía desde hace 6 años. Este llegó tal como lo sospechado, con un ejército de amigos y amigas que estaban con muchas ganas de tomar, bailar y pasar una gran noche. Penélope quedó sorprendida al ver a su padre rodeado de jovencitas. En cambio, Marianne ya estaba acostumbrada a las fiestas y se integró de inmediato. No cabe duda que las personas de esa época movían el bote de forma muy extraña, pero bueno, los peinados aún no eran tan ridículos
ridículos como los de los años 80 y 90 que hacían parecer a todos unos ancianos. Oye, sí. Por otro lado, Jean-Paul no se entusiasmó al tener a tanta gente en la casa. De paso, no le gustaba beber alcohol. Luego se preocupó al ver a su novia bailando muy apegada con Harry, que de todas las rubias que trajo, escogió a la suya. Penélope tampoco pudo quitarles del ojo de encima, pues parecía que estaban a punto de besarse enfrente de todos, sin importarles un pepino. La chica, ya enojada, se marchó. Jean-Paul se sorprendió y la fue siguiendo a preguntar por qué lo hizo, a lo que respondió que no podía soportar ni un segundo más a su padre y a Marianne en esa situación tan incómoda. Ese instante surgió entre los dos un sentimiento que no supieron entender. La protagonista sí, pero no hizo ningún escándalo al respecto. Es más, al otro día le preparó el desayuno a Jean-Paul y se lo llevó a la cama. En eso comentó que ya no había nadie en la casa. Él dijo que no le gustó cómo se comportó Harry anoche. Marianne contestó que le pasaba lo mismo con Penélope. Ella continuaba confundida y ni siquiera los buenos ánimos de su padre lograron animarla a que coma algo. Harry entonces propuso hacer 2 viajes más, uno a Milán y después a Venecia. Eso le encantó mucho. Cuando Jean-Paul le ofreció una bebida, aceptó sin pensarlo 2 veces, a diferencia de cuando su papá lo hizo. Este sugirió a su amigo que se case con Marianne porque era la mujer perfecta. El protagonista contestó que podía hacerlo él si deseaba, pero Harry afirmó que ya se rindió en el tema del matrimonio y estaba a gusto viajando con su hija. Luego se alistó para salir a la ciudad con Marianne. Jean-Paul se quedó muy molesto, pero todavía tenía la oportunidad de no pasar aburrido con Penélope. Sin embargo, no quería que nadie la interrumpa mientras leía. Después captó la indirecta de que le estaba echando los perros y se quedó en bikini para proponerle divertirse en la piscina, aunque no lograba encontrarlo por ningún lado, por lo que se le ocurrió encender el tocadiscos para llamar su atención. Subió al otro piso y se lo encontró en su habitación esperándola. Mientras tanto, Marianne mencionó que su novio estaba un poco deprimido porque tuvo problemas publicando su libro. Harry quiso saber si era feliz a su lado. Ella respondió efectivamente, pues era la primera vez que se llevaba tan bien con un hombre. Penélope dijo que su padre nunca la visitó en Inglaterra o a su madre hasta hace 1 año. Ahora no quería dejarla ni un momento a solas y viajar por todo el mundo. Luego le reveló la opinión que Harry tenía de él. Lo consideraba un hombre sin talento. En realidad no le agradaba a nadie, pero quería que todos lo alaben. Al atardecer, Marianne regresó a casa con compras. Por medio de Emily se enteró que Jean-Paul y Penélope salieron. Eso no le importó y se dedicó a preparar comida china. Al terminar se puso un vestido. Harry dijo que no podía parecerse así nomás con su belleza sin esperar que no quede impresionado. Ella le pidió que la sostenga de la espalda. Sin dudar puso su mano en otra parte y para su sorpresa no fue rechazado. Tras eso se reunieron los 4 a comer. Por alguna razón la jovencita estaba mojada. Harry se enteró que salieron a nadar al lago. Marianne no pudo ocultar el enojo y fue a traer la bandeja de arroz. Al regresar mencionó que le encantaba la comida china porque cortaban todo en pedazos sin desperdiciar los alimentos. Penélope prefirió quedarse callada pues se notaba que el ambiente estaba tenso. Marianne preguntó si no le gustó el plato, a lo que dijo que estaba cansada y se retiró a dormir. Harry pensó que le dio un resfrío, por lo que la fue siguiendo a ver si necesitaba algo. De nuevo solos, la protagonista preguntó a Jean-Paul a dónde fue, pero apenas lo mencionó pues estaba concentrado comiendo. Después Harry avisó que regresaría al otro día, porque tenía que ir a ver a su amigo en Saint-Tropez. Jean-Paul se mostró desinteresado de su extraña actitud, porque tenía en mente otras cosas. Marianne le declaró que era libre y si deseaba podía subir a la habitación de Penélope, pues solo tenía un día más antes de que se vaya. Él dijo que también planeaba marcharse porque ese lugar le parecía aburrido. Marianne, muy dolida, siguió incitándolo a que la abandone por Penélope. Jean-Paul no habló más y se quedó pensando en el comedor. En eso, su novia se puso a llorar en la habitación pues la hizo sentir insuficiente y fácilmente reemplazable, cuando de su parte dio lo mejor de sí para que esa relación funcione. Pero no sirvió de nada, pues Jean-Paul terminó escogiendo a otra persona a la primera oportunidad. Ese momento observó a Harry llegando en su bestia. En eso decía en repetidas veces merde, merde, como culpándose, o quizás no podía dejar sola a la mujer que lo traía loco. Jean-Paul le ofreció una bebida, comentando que las chicas ya se fueron a dormir. El padre de familia dijo que no había cambiado de opinión con respecto a que planeaba ir a Italia por la mañana. Luego le dijo a Jean-Paul que estaba mal de la cabeza si creía que iba a quitarle a Penélope, pues planeaba llevársela muy lejos de él a primera hora. Además, le declaró que era un pobre diablo, que debería conformarse con haberse acostado con su hija una sola vez. Pero eso no lo hacía superior, porque de su parte era un empresario muy exitoso, a diferencia suya que era un escritor fracasado.
Jean Paul hizo lo correcto en no responder ni caer en sus provocaciones, pues tal acusación de que se acostó con Penélope nadie sabía si era cierta o no. Harry no pudo salir de la piscina por ningún modo, ni siquiera pidiendo ayuda o mencionando que tenía calambres con dolor de estómago. Jean Paul no sintió lástima por su arrogante trasero y le dio lo que merecía, un trato humillante hasta que comience a soplar burbujas. No obstante, se le pasó la mano y terminó ahogándolo. Eso lo hizo aterrar y lo cargó fuera de la piscina para intentar revivirlo, aunque parece que su acto ya no tenía solución, por lo que planeó armar una escena falsa para librarse de la responsabilidad. Se deshizo de las prendas de Harry en la parte trasera de la casa, dejó otras en la banca junto a la piscina, empujó el cuerpo y se retiró tranquilamente a mimir como si nada hubiera pasado, esperando que corra la noche con tranquilidad y que las autoridades determinen que fue un ahogo accidental porque Harry bebió mucho esa noche. A la mañana siguiente se llevó a cabo el entierro del señor carburador de 6 gargantas. Para suerte de Jean Paul, las chicas no escucharon la discusión que tuvieron ni el forcejeo en la piscina. Marianne dijo que no volvería a nadar allí nunca más. Penélope dijo que de seguro a su mamá no le importaría cuando se entere de la noticia. A la protagonista le sorprendió la poca gente que asistió al funeral. A Jean Paul no, pues ya se imaginaba que Harry era un hombre no querido por su forma de ser presumida. De todas formas, no podía dejar a su hija que regrese sola a Inglaterra y se ofreció en acompañarla. Por tanto, Anne-Marie dijo que se marcharía al otro día. Ese momento llegó el detective François, como se llaman todos los hombres en Francia, a hacer varias preguntas sobre el incidente. Tras leer el reporte de la policía, descubrió que omitieron algunos detalles, por lo que deseaba saber cómo fue que se ahogó el señor Lanier si era buen nadador, y no era usual que nade a las 4 de la mañana. Anne-Marie fue quien encontró el cuerpo, pero ni ella ni Jean Paul recordaban bien las prendas con las que salió la noche anterior a Saint-Tropez. Además, hallaron a Harry con su reloj puesto, que no era a prueba de agua como el del protagonista, quien mencionó que tal vez se olvidó de quitárselo al estar mareado. Con eso dicho y analizado, François les pidió que se queden en la propiedad un par de días más, hasta que el caso quede oficialmente cerrado. A su vez, esperaba que puedan recordar algún detalle, pero Jean Paul ni mamado iba a admitir que mató a Harry, ya que su plan era irse lo más pronto con Penélope y olvidarse de Marianne, que para ser honestos no hizo nada para ganarse su rechazo, pero tal vez era lo mejor alejarse del celoso y asesino. Cierto. Este le avisó al amigo de Harry que se quedarían en casa más tiempo. Más tarde, el detective regresó porque sentía que algo no cuadraba. Allí se enteró que Jean Paul planeaba llevar a Penélope a Inglaterra. Luego pidió un segundo para hablar en privado con Marianne. Creía firmemente que alguien ahogó a Harry, entre paréntesis Jean Paul, por los celos que sintió al ver que iba a quitarle a su novia. Ella no confirmó nada porque eran simples sospechas del detective y volvió a dejarlos en paz. Sin embargo, la rubia se quedó con la duda y fue a la habitación a intentar averiguar qué pasó de veritas. Jean Paul quiso saber por qué andaba tan callada últimamente, a lo que respondió que no podía dejar de pensar en la tragedia de Harry. Luego le contó lo que le dijo el detective, que la ropa que hallaron junto a la piscina estaba muy limpia como para que el muerto la haya usado un día entero. Por lo menos la camisa debía tener algún cabello o rastros de sudor. Asimismo, Marianne logró recordar que esa no fue la ropa con la que Harry se marchó esa noche a Saint-Tropez, así que era definitivo que alguien lo ahogó en la piscina e hizo un cambio de atuendo. Entre paréntesis, Jean Paul. Él se declaró inocente. Marianne dio a entender que halló la ropa de Harry que el protagonista escondió en la parte trasera de la casa, pero no lo confirmó y bajaron a recibir a los amigos del nadador. Ese comentario dejó bastante inquieto a Jean Paul y no pudo concentrarse durante el juego de cartas. Marianne, al ver su rostro de preocupación, se convencía cada vez más de que fue él quien cometió tan terrible acto. De nuevo preguntó si encontró la ropa de Harry. Acto seguido le contó cómo pasaron las cosas. Tuvo una discusión con su amigo. Este cayó a la piscina cuando quiso golpearlo y después no le permitió que salga, sin saber actualmente qué demonios se le metió para tomar esa decisión. Marianne dijo que debió haberla llamado, luego le pidió que se lo cuente a Penélope, creyendo que ella lo entendería. Al final preguntó en dónde puso la ropa de Harry. Jean Paul creyó que las había encontrado, pero no. Ya sin opciones, tuvo que decirle que las dejó en la parte de atrás. Marianne fue a buscarlas y la noche terminó. A la mañana siguiente, Penélope no creía lo que Jean Paul le contó, de que su papá murió ahogado accidentalmente. Al final, Marianne ayudó a su novio. Al detective afirmó que no encontró ninguna evidencia en la casa, por lo que François dio el caso por terminado, pero podía volver a abrirlo si la protagonista sentía algún arrepentimiento y se animaba a encontrar la otra verdad. Ella dijo que ya lo hizo y se retiró. Por último, le dijo a Jean Paul que no planeaba irse con él y le pidió que la deje sola, pues ya no sabía quién era o en lo que se había convertido. Mientras pedía un taxi, fue sorprendida por el asesino, que no tenía intención de que se vaya por su propia cuenta y la ahogó en la piscina. ¡Dios mío! Mentira, volvieron a estar juntos porque estaban hechos el uno para el otro. Fin, así termina Le Piscine.
Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez, espero que les haya gustado, y si no fue así no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.